Un caballo despreciado por aquellos que debían amarlo, abandonado emocional y físicamente en su propio hogar. Esta es la desgarradora historia de Sol, un caballo condenado por su familia a un destino de dolor y aislamiento, acusado de ser inútil mientras sufría en silencio. Pero a veces, cuando todo parece perdido, una chispa de esperanza aparece en los lugares más inesperados. Un extraño con un corazón lleno de empatía decidió intervenir, enfrentando el juicio y la indiferencia de quienes habían renunciado a Sol. Lo que siguió fue un rescate heroico que no solo salvó su vida, sino que también le devolvió su dignidad y su espíritu. ¿Hasta dónde puede llegar la compasión para cambiar un destino? Prepárate para conocer cómo este caballo, una vez olvidado, encontró una nueva vida y se convirtió en un símbolo de resiliencia, amor y segundas oportunidades. En una pequeña granja rodeada de verdes campos, uno podría imaginar un lugar lleno de armonía y cuidado, pero para un caballo llamado Sol, este hogar se había convertido en un lugar de juicio y maltrato. Sol había nacido fuerte y lleno de vida, pero con el tiempo, los descuidos y la negligencia lo llevaron a un estado de debilidad que su propia familia no quiso entender ni remediar. La familia que debía protegerlo comenzó a verlo como una carga. Ya no sirve para nada, decían con desdén, mientras Sol luchaba por mantenerse en pie. La apariencia frágil del caballo y su falta de energía se convirtieron en motivo de burlas y desprecio. Lo que antes era un compañero valioso, ahora era considerado inútil, un peso en su hogar. Lejos de recibir ayuda, Sol fue relegado al rincón más olvidado de la granja. Sus cuidados básicos fueron abandonados, el agua y la comida llegaban tarde o en poca cantidad, y nadie se preocupaba por su bienestar físico. La suciedad acumulada en su pelaje era solo una muestra visible de cómo había sido descuidado. A medida que los días pasaban, su estado empeoraba. Los parásitos comenzaron a invadir su cuerpo, causándole heridas y un dolor constante que solo podía soportar en silencio. La familia, en lugar de buscar soluciones, utilizaba su deterioro como una excusa más para ignorarlo. Era un círculo cruel en el que Sol no tenía oportunidad de salir adelante. El aislamiento no era solo físico, sino también emocional. El caballo, que una vez había conocido el afecto de su familia, ahora vivía sin caricias ni palabras amables. Cada día se sentía más solo, abandonado no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Su mirada, antes llena de vida, ahora era opaca y reflejaba resignación. El maltrato no siempre llega en forma de golpes. A veces, el descuido y la indiferencia son igual de devastadores. Sol había sido condenado injustamente por aquellos que deberían haberlo protegido. La familia no veía que su debilidad era el resultado de su propio abandono, un ciclo que ellos mismos habían perpetuado, pero el destino de Sol estaba a punto de cambiar. Aunque su familia no lo valoraba, la vida tenía otros planes para él. Un extraño con un corazón compasivo pronto entraría en su historia, trayendo consigo la esperanza de un futuro diferente. El cuerpo de Sol se convirtió en un campo de batalla contra un enemigo silencioso, los parásitos. Estos intrusos habían invadido su piel, su sangre y hasta su sistema digestivo, causando un sufrimiento constante. Cada día, el caballo luchaba contra la picazón insoportable y las heridas abiertas que se extendían por su cuerpo, pero lo más doloroso era que nadie parecía notar, o peor aún, a nadie parecía importarle. Las larvas de los parásitos perforaban su piel, dejando pequeñas úlceras que se infectaban rápidamente. Estas heridas, lejos de sanar, empeoraban con el paso del tiempo, especialmente porque Sol no recibía tratamiento alguno. Su pelaje, que alguna vez fue brillante, ahora estaba opaco y lleno de costras que narraban una historia de descuido y abandono. La familia, en lugar de actuar, ignoraba los síntomas evidentes de su sufrimiento. Su incapacidad para levantarse con facilidad o caminar sin dolor fue vista como otra señal de inutilidad, en lugar de un grito de ayuda. Incluso los intentos de Sol por rascarse contra los postes de madera fueron interpretados como una molestia más. El impacto de los parásitos no se limitaba al exterior. Sol había perdido peso rápidamente,
ya que los parásitos internos competían por los nutrientes de los pocos alimentos que recibía. Su cuerpo, antes robusto y fuerte, estaba ahora marcado por las costillas visibles y músculos debilitados. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. A pesar del dolor, Sol nunca dejó de luchar. Sus ojos aún reflejaban un rastro de esperanza, como si esperara que alguien, en algún momento, se diera cuenta de su sufrimiento y decidiera ayudarlo. Era una resistencia silenciosa, un instinto de supervivencia que lo mantenía vivo a pesar de las adversidades. El ambiente insalubre en el que vivía solo empeoraba la situación. El área donde estaba confinado estaba llena de humedad, suciedad y excrementos acumulados. Este entorno no solo permitía que los parásitos prosperaran, sino que también contribuía a nuevas infecciones. Sol estaba atrapado en un ciclo vicioso que parecía no tener fin, pero este dolor, tan evidente para cualquiera que se detuviera a mirar, no pasaría desapercibido por mucho más tiempo. Alguien que poseía la compasión que le faltaba a su familia, estaba a punto de cruzarse en su camino. Este extraño, con un corazón dispuesto a luchar por él, sería el primer rayo de esperanza que iluminaría su oscuro destino. Un día, mientras pasaba por la granja, un extraño llamado Mateo notó algo que los demás parecían ignorar: el estado crítico de Sol. Desde la distancia, pudo ver la delgadez extrema del caballo, su pelaje lleno de heridas y la expresión de agotamiento en sus ojos. Algo en esa escena lo detuvo, y en ese momento supo que no podía seguir su camino sin intervenir. Mateo se acercó a la familia con una mezcla de preocupación y determinación. Les habló directamente, expresando su consternación por el estado del caballo y ofreciéndose a ayudar. Sin embargo, se encontró con una reacción hostil. La familia, avergonzada y a la defensiva, intentó minimizar la situación, diciendo que Sol ya no tenía remedio y que no valía la pena invertir esfuerzos en él. A pesar de la resistencia, Mateo no se dio por vencido. Con paciencia y empatía, les explicó que el sufrimiento de Sol no era una sentencia definitiva, sino el resultado de años de descuido. Compartió historias de rescates que había visto en el pasado, donde animales en situaciones similares lograron recuperarse gracias a cuidados adecuados. Poco a poco, sus palabras comenzaron a llegar a los miembros más jóvenes de la familia, quienes parecían más receptivos. El vínculo entre Mateo y Sol se formó desde el primer contacto. Cuando Mateo se acercó al caballo con movimientos lentos y una voz calmada, Sol levantó débilmente la cabeza, como si reconociera la presencia de alguien que realmente se preocupaba por él. Este pequeño gesto fue suficiente para que Mateo supiera que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, tras horas de conversación y persistencia, la familia accedió a permitir que Mateo se llevara a Sol. Aunque algunos seguían viéndolo como un acto inútil, Mateo estaba convencido de que cada vida, sin importar cuán deteriorada pareciera, merecía una oportunidad. Con cuidado, ayudó a Sol a subir a un remolque especialmente preparado para transportarlo. Durante el viaje, Mateo permaneció al lado de Sol, hablándole suavemente y asegurándole que estaba a salvo. Aunque el caballo no podía responder con palabras, su mirada era clara, una mezcla de alivio y curiosidad hacia este hombre que había decidido luchar por él cuando otros lo habían abandonado. Este acto de valentía y empatía no solo marcó el inicio de la recuperación de Sol, sino que también dejó una impresión duradera en la familia. Mateo no solo rescató a un caballo, sino que también plantó una semilla de conciencia en quienes habían fallado en su responsabilidad. Pero la verdadera transformación de Sol estaba por comenzar. El rescate de Sol no terminó con su salida de la granja. De hecho, ese fue solo el comienzo. Al llegar al refugio, Mateo y su equipo se enfrentaron a un desafío monumental. Lo primero fue estabilizar a Sol, que apenas podía mantenerse en pie. Con mucho cuidado, lo guiaron a un espacio limpio y cálido, donde pudiera descansar sin el constante dolor de sus heridas abiertas. La limpieza de sus heridas fue el primer paso crucial. Usando soluciones antisépticas, los veterinarios comenzaron a tratar las llagas infectadas causadas por los parásitos. Algunas áreas requerían un tratamiento más intenso debido al grado de infección, pero cada aplicación era realizada con la mayor delicadeza para minimizar el dolor de Sol.
Eliminar los parásitos fue una tarea agotadora pero necesaria. Mateo y el equipo veterinario utilizaron técnicas específicas para asegurarse de que no quedara ninguno. A medida que los parásitos desaparecían, era como si el peso del dolor de Sol comenzara a aliviarse. Aunque aún mostraba signos de agotamiento, ya no estaba atrapado en una lucha constante contra esos invasores. Durante este proceso, Mateo permaneció al lado de Sol, hablándole en un tono tranquilizador. Le decía: «Estás a salvo ahora, vamos a ayudarte a recuperar tu fuerza». Estas palabras, aunque simples, parecían tener un efecto positivo en el caballo, que poco a poco comenzaba a responder con pequeños movimientos y leves relinchos. Los primeros días en el refugio fueron críticos. Sol recibía pequeñas porciones de comida altamente nutritiva para ayudarlo a recuperar fuerzas sin sobrecargar su sistema debilitado. Cada comida era un paso hacia la recuperación, y ver cómo su apetito regresaba poco a poco fue un gran alivio para el equipo. El cambio más notable ocurrió cuando Sol, después de días de reposo, intentó dar sus primeros pasos en el refugio. Aunque eran movimientos lentos y cautelosos, cada paso representaba un triunfo sobre el dolor y la desesperación. Mateo, que estaba presente en ese momento, no pudo evitar sonreír al ver que el caballo comenzaba a recuperar su espíritu. El rescate de Sol no fue solo físico, sino también emocional. En este entorno lleno de amor y cuidados, empezó a entender que su vida tenía valor, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Su verdadera transformación estaba a punto de comenzar, marcando un antes y un después en su historia. La transformación de Sol fue lenta, pero cada pequeño avance era un testimonio de su resiliencia. Rodeado por un entorno lleno de amor y cuidado, el caballo comenzó a mostrar señales de recuperación no solo física, sino también emocional. Sus heridas, una vez infectadas y dolorosas, comenzaron a sanar gracias al tratamiento constante, y su pelaje empezó a recuperar su brillo natural. El refugio se convirtió en un lugar donde Sol redescubrió su valor. Cada día, con la ayuda de los cuidadores y de Mateo, ganaba más confianza. Aprendió que ya no tenía que temer ser ignorado o maltratado. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a buscar el contacto humano, acercándose voluntariamente a sus cuidadores y permitiéndoles acariciar su cabeza. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Sol salió al aire libre después de semanas de recuperación. Al principio, dio pasos cautelosos, como si temiera que el suelo pudiera fallarle, pero con el aliento de Mateo y el equipo del refugio, pronto se aventuró a caminar por el pasto. El sol tocó su piel, y por primera vez, parecía disfrutar de la sensación de libertad. Con el tiempo, su energía comenzó a regresar. Sus músculos, antes débiles, volvieron a fortalecerse gracias a una combinación de ejercicio suave y una dieta nutritiva. Pronto, los pasos lentos de Sol se convirtieron en trotes cortos. Los cuidadores se emocionaron al verlo correr por el campo, su cola levantada y su espíritu completamente renovado. La recuperación emocional de Sol también fue notable. El caballo, que había llegado al refugio con una mirada apagada y resignada, ahora tenía ojos llenos de vida y curiosidad. Cada día se le veía más activo, explorando su entorno y mostrando comportamientos juguetones que no había tenido en mucho tiempo. Mateo, que había estado con él desde el principio, observaba con orgullo cada avance. «Sabía que tenías fuerza dentro de ti», le decía con cariño. La conexión entre ellos se había fortalecido durante el proceso, y era evidente que Sol reconocía a Mateo como su salvador y amigo. El renacimiento de Sol no fue solo una victoria para él, sino también un ejemplo poderoso de lo que se puede lograr con empatía y perseverancia. Su historia no solo transformó su vida, sino que también inspiró a muchos otros a reflexionar sobre el valor de cada ser vivo. Y aunque su recuperación ya era impresionante, lo más importante era la lección que dejaría al mundo. La historia de Sol nos deja una enseñanza clara: la compasión tiene el poder de transformar vidas. Este caballo, que fue rechazado y descuidado por aquellos que debían protegerlo, encontró una segunda oportunidad gracias a alguien que eligió ver su valor más allá de su sufrimiento. Mateo no solo cambió el destino de Sol,
sino que también demostró cómo un simple acto de empatía puede marcar la diferencia. El caso de Sol es un recordatorio de que cada vida importa. A menudo, los animales que más necesitan ayuda son los que más fácilmente se pasan por alto. Sin embargo, su capacidad para sanar, confiar y amar, incluso después de haber sido heridos, nos muestra una fuerza que debemos admirar y respetar. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos el maltrato animal. No basta con lamentarnos, es necesario actuar. Muchas veces, estos abusos ocurren en entornos cercanos, incluso dentro de nuestras propias comunidades. La valentía de Mateo para intervenir es un ejemplo de cómo podemos romper el ciclo de indiferencia y elegir ser parte de la solución. Además, el viaje de Sol resalta la importancia del compromiso a largo plazo. Su recuperación no fue instantánea ni fácil, requirió tiempo, paciencia y recursos. Esto subraya la responsabilidad que tenemos al decidir cuidar de otro ser vivo. No se trata solo de dar ayuda inicial, sino de estar presentes en cada etapa del proceso. La transformación de Sol también inspiró a quienes conocieron su historia. Personas que antes no eran conscientes del impacto del maltrato animal comenzaron a involucrarse, desde apoyar refugios hasta educar a otros sobre la importancia de la empatía hacia los animales. Su caso se convirtió en un símbolo de esperanza y un catalizador para el cambio. El vínculo entre Sol y Mateo mostró que los lazos entre humanos y animales pueden ser extraordinariamente poderosos. Esta conexión nos recuerda que la compasión trasciende las palabras, se trata de acciones. Sol pudo redescubrir su valor porque alguien decidió escuchar su dolor silencioso y actuar en consecuencia. Por último, la historia de Sol es un llamado a todos nosotros. ¿Qué podemos hacer para ser como Mateo? ¿Cómo podemos marcar la diferencia en la vida de un ser que lo necesita? Al elegir la compasión, no solo cambiamos el destino de los demás, también transformamos el nuestro, convirtiéndonos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La historia de Sol nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de la compasión. Este caballo, juzgado y maltratado por quienes debían cuidarlo, encontró una segunda oportunidad gracias a una persona que eligió no mirar hacia otro lado. Mateo no solo rescató una vida, sino que también nos mostró que cada acción cuenta, por pequeña que parezca. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Cuántas veces has visto a un ser en necesidad y has pensado que no podías hacer nada? La historia de Sol nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. No importa si enfrentamos indiferencia o resistencia, lo que importa es actuar cuando vemos sufrimiento. Si esta historia te conmovió, compártela con otros. Ayuda a inspirar más actos de empatía y a generar conciencia sobre el respeto hacia los animales. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguirnos para conocer más historias de transformación y esperanza.